Primero que nada, hermanos, Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén, conocida como la entrada triunfal. Querían que Jesucristo fuera el rey de cada uno de ellos. De hecho, cuando Él muere y le ponen un letrero, decía el letrero: Jesús, Rey de los judíos. Después de que Él entró a la ciudad de Jerusalén, poco después, los siguientes días, nuestro Señor Jesucristo manda a preparar la Pascua, cena la Pascua. Después de la Pascua, hermanos, sabemos que ahí en ese evento, mejor dicho, en ese evento, hace la institución de la cena, de recordarlo ahora todo en el nombre de Él. Posteriormente a eso no lo vamos a ver, usted lo conoce, nuestro Señor Jesucristo va al huerto del Getsemaní. Ya había dado la traición, ya había dicho quién lo iba a entregar, ya le había dicho: ve y haz lo que tienes que hacer. Judas se va. Posteriormente nuestro Señor Jesucristo es entregado por la traición de uno de sus discípulos. Y antes de eso, hermanos, antes de todo eso, podemos ver que nuestro Dios tenía un plan, algo preparado para cada uno de ellos. Así que, hermanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver las últimas palabras de Jesús en la cruz. Las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando Él estaba colgado en la cruz. Vamos a ver, hermanos, palabras de perdón, salvación, de amor, pero también vamos a ver una palabra de angustia de parte de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, vamos a ver palabra de sufrimiento, pero también en esa cruz hubo palabras de triunfo y sobre todo de seguridad. Ahorita vamos a ver a qué me refiero cada una de ellas. Primero que nada, hermanos, vamos a ver esa palabra de perdón. Imagínese usted a Jesucristo en la cruz. Después de que lo golpearon, ¿sabía usted que cuando le pusieron la corona de espinas a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador, no le pusieron una corona de espinas delicadamente? Dice la palabra de Dios que con un palo tenían que encajarle, meterle totalmente esa corona que quedaba ajustada. Eran espinas. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión se han enterrado una espina y duele bastante. A lo mejor algunas que son mujeres, o no sé, quizá a lo mejor algún hombre también, que ha pelado nopales. Son espinas bien finitas y cómo arden, cómo duelen. Y ahora imagínese una espina en la cabeza. Y no solamente una, era una corona alrededor y todavía se la tuvieron que empujar con un palo para no lastimarse ellos. Después llevado hacia un tronco amarrado sin que pudiera defenderse para ser lastimado, golpeado y herido. Y aún no contento con esos, le hacen cargar una cruz pesada por algunos kilómetros. Lo exhiben. Después de eso llegan al lugar de la calavera, lo clavan en la cruz. Y no fue algo fácil para nuestro Señor Jesucristo. Fue algo difícil. Fue crucificado. De sus brazos pusieron, en sus antebrazos pusieron los clavos. En sus pies enterraron otro clavo. Y aún, hermanos, estando ahí, la gente le gritaba: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Y se burlaban, algunos escupían al suelo de manera de enojo, otros simplemente lo maldecían. Y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dijo la primera palabra en la cruz. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra que podemos ver nosotros en la cruz es una palabra de perdón hacia las personas que lo habían lastimado y por las personas que se burlaban de él, diciendo, injuriándole,
y diciendo tantas y tantas cosas, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quiero decirle, queridos hermanos, que ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían todo, tanto así que por eso lo crucificaron. Y cada detalle que fue puesto en la crucifixión fue detalle trabajado y examinado, algo que no se les podía pasar nada. Sabían todo. Inclusive los fariseos y el pueblo de nuestro Dios, que lo había sentenciado a muerte, ellos habían dicho que su sangre cayera sobre ellos y sobre la vida de sus hijos. Y después, posteriormente, todo eso se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Mas, sin embargo, Jesucristo dijo en ese lugar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces esto, hermanos, nos hace recordar que nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, nos enseña a nosotros que no importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que nos hayan dicho, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Nunca nosotros vamos a estar en una cruz para decirle a nuestro Padre que perdone a quienes nos han lastimado, pero sí podemos decirle cómo estamos. Como la oración de nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, que nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que pedir perdón porque nuestro Padre también nos ha perdonado. El Señor Jesús en la crucifixión nos enseña perdón. Hermanos, si usted tiene algo que perdonar, es tiempo de hacerlo. Estamos en tiempo de reflexionar lo que Jesucristo hizo. Y Jesucristo, aún después de lo que le habían hecho, Él pide perdón porque no sabían lo que hacían. Y viéndolo de manera espiritual, quizá a lo mejor no lo entendían y no lo sabían. Hoy nosotros entendemos y sabemos que lo que hicieron fue grave, pero también fue de gran bendición, porque gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, es que hoy nosotros tenemos perdón y salvación. Pero no solamente hubo palabras de perdón, también, hermanos, hubo palabras de salvación. Y vamos a ver el versículo 43 de Lucas 23. Lucas 23, 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda frase o palabras que nuestro Señor Jesucristo dice en la cruz son palabras de salvación a un hombre que estaba condenado a muerte juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y a diferencia de Jesús, es que Él sí merecía estar ahí. Él había hecho algunos crímenes, Él había hecho algo por lo cual estaba ahí. La Biblia no nos dice qué fue lo que hicieron estos dos hombres. No sabemos exactamente qué hicieron, pero si ellos estaban en la cruz, era porque hicieron algo malo. Y lo que nos da a entender a nosotros es que nuestro Señor Jesucristo no había hecho nada para estar ahí. Pero los demás que estaban ahí, los otros dos sí. Y este hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres al paraíso. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, entonces vemos en esta palabra de nuestro Señor Jesucristo palabras de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, hermanos, en que nosotros podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo salvación. Si fuera el caso de alguien aquí que aún no ha sido o aún no ha recibido la salvación, hoy es el día. Hoy es el día porque nuestro Señor Jesucristo en esa cruz nos está enseñando que hay salvación para cada uno de nosotros. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido, Él quiere perdonarte y darte salvación. Jesucristo no espera que pase mucho tiempo. Él solamente está esperando que nosotros vayamos a Él. Porque la palabra de Dios dice en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera.
Y si nosotros vamos a nuestro Dios y le pedimos perdón, Él nos perdona. Y Él nos garantiza una vida eterna. Entonces en la cruz, hermanos, vemos hasta ahorita dos palabras. Palabra de perdón de parte de Dios y palabra de salvación. Si el día de hoy has cometido a lo mejor algún pecado, Dios te está diciendo, hoy te quiero perdonar. Hoy quiero salvarte. Hoy es el día de salvación. Pero no conforme con esto, queridos hermanos, estando Jesucristo en agonía en la cruz, clavado, crucificado, Él dijo una tercera palabra. Vamos a ver 7 palabras de Jesús en la cruz. Y la tercera palabra es palabra de amor. Aún Él estando en la cruz, hermanos, Él estaba preocupado por alguien. No solamente por la humanidad, sino también, hermanos, estaba preocupado por su madre. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 19:26. Dice la palabra de Dios en el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que hoy sabemos que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, ¿qué nos enseña Jesús estando en la cruz en sus terceras palabras? Nos enseña palabras de amor. Jesús, hermanos, se preocupa para enseñarnos el amor y la honra hacia los padres. Según la tradición y según nosotros tenemos entendido para este evento, que Jesucristo estaba en la cruz, José, el esposo de María, ya no estaba. Y Jesús se iba a ir, el primogénito, el grande de la casa, el hombre de la casa se iba a ir y para siempre. En manera física, pero usted sabe que de manera espiritual Jesucristo siempre estuvo ahí. No olvidemos, hermanos, nosotros de honrar a nuestros padres. Y me llama mucho la atención, hermanos, que hay cristianos hoy en el día de hoy que a sus padres los tienen abandonados, que no los ven, que saben que están enfermos y no los visitan. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a honrar a nuestros padres, aun cuando estén grandes, aunque nosotros estemos grandes, tenemos que honrar a nuestros padres. Jesús nos enseña varias cosas en la cruz: perdón, salvación, amor hacia los padres, pero también, hermanos, en ese mismo evento, Jesús crucificado nos enseña y nos da palabras de angustia. Mateo 27:26. Dice la palabra de nuestro Dios. 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Y usted ya sabe más o menos cuál es la hora novena. Aproximadamente las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Que traducido es, queridos hermanos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo estaba clamando en ese momento angustia. Y Él se sentía solo porque su Padre, quien había estado durante todo su ministerio en la tierra, desde que nació hasta ese momento, el Padre lo había abandonado. Y la única razón por la cual nuestro Señor y Padre abandonó a su Hijo fue porque en ese preciso momento, cerca de la hora tercera, antes de morir, fue ahí cuando Cristo, nuestro Señor, estaba cargando todos los pecados de cada uno de nosotros. Presentes, pasados y futuros, Jesucristo estaba cargando todos esos pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías 53,
despreciado y desechado entre varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos nosotros el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo estaba recibiendo todos los pecados ahí. Y él clamaba en angustia: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esto nos hace recordar, hermanos, que nuestro Dios no habita donde hay pecado. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros tenemos que vivir para que dé el reino en nuestros corazones. Pero no solamente nuestro Señor Jesucristo da palabras de angustia, también nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene palabras de sufrimiento. No basta con lo que Él está pasando en la cruz, sino lo que ahora está sintiendo su cuerpo. Es una agonía difícil. Estar en una cruz, hermanos, aparte de todo lo que Él había llevado, la crucifixión, su principal objetivo era que los hombres puestos en la cruz murieran por asfixia. Ahora, quiero que ustedes se imaginen todo el trayecto de Jesús. Herido, cargando una cruz tan pesada, aunque sabemos que después alguien lo ayudó a cargar esa cruz. Pero heridos, sin tanta sangre derramada sobre el camino. Y Él exclamó una palabra, Juan 19, 28. Dice la palabra de nuestro Dios, que Él dijo lo siguiente. Juan 19, 28. ¿Lo tienen? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Sabía usted que en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba deshidratado? Aparte de lo deshidratado, la fiebre que Él estaba teniendo en ese momento. Y aún para que se cumpliese lo dicho por el profeta, dijo: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca para que tomara vinagre. Quiero que usted se imagine, hermanos, las gotas que pudieron haber caído en su cuerpo, lacerado y herido, y aún Él pidiendo perdón por ellos. Entonces podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no solamente sufrió físicamente, sino también Él sufrió emocionalmente en la cruz. Está recordándonos que debemos de amar a nuestros padres. Está teniendo sed. Y esto es, hermanos, porque Él amaba a cada uno de nosotros. Pero, hermanos, quiero terminar con la última frase de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente ahí en Juan 19, el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo que Jesús estaba diciendo hasta este punto, hermanos, todavía le faltaba una palabra. Todavía le faltaba algo que decir. Pero hasta este punto Jesucristo había cumplido todo lo que nuestro Padre quería que se cumpliese. Hasta este momento es por Jesucristo que nosotros tenemos perdón de pecados. Y esto fue el debate, hermanos, en el periodo de Martín Lutero y los protestantes. Que para ganar la salvación se necesitaban estampas, se necesitaban indulgencias.
Pero sabemos, hermanos, que solamente el sacrificio de Jesucristo es lo único que nos da a nosotros la posibilidad de ser salvos. Siempre y cuando creamos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y le recibimos en nuestro corazón. Entonces, hermanos, nosotros podemos ser perdonados, los pecados pueden ser perdonados. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Yo soy el Cordero y todo se está cumpliendo. Para el último, hermanos, poder decir nuestro Señor Jesucristo, palabras de seguridad. Y estas palabras que Jesucristo dijo, hermanos, usted y yo las conocemos. Son las últimas palabras. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas. Lucas, capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su último aliento salió de él. Murió nuestro Señor Jesucristo. Pero murió para que al tercer día resucitara. Murió para que nuestro Señor Jesucristo fuera levantado en gloria y ascendiera hacia donde hoy está, a la diestra del Padre, lleno de gloria y de poder. La palabra que Jesucristo está exclamando aquí son palabras de seguridad. Él está pidiendo que su alma esté en las manos de Dios. ¿Qué nos enseña Jesucristo en este punto, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo que de igual manera estemos nosotros seguros que nuestra vida está en las manos de Dios. Y Dios nos pide a nosotros el día de hoy que encomendemos nuestra alma al Señor, que encomendemos, hermanos, nuestra vida al Señor, nuestra familia, se la pongamos en las manos de Dios, nuestro trabajo, el negocio, si es que lo hay. Y Dios quiere que pongamos sobre todo, hermanos, nuestra familia en sus manos, porque en las manos de Dios todo está seguro. Y Jesucristo exclamó a gran voz, consumado es. Y después, hermanos, dijo estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero terminar con un salmo muy conocido por todos nosotros, es el Salmo 23. Solamente vamos a leer el último versículo de ese salmo. Y este es el rey David diciendo lo que él quería. Ya había pasado que Jehová es su pastor y nada le faltará. Pero mira lo que dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? Mientras usted tenga vida, téngalo por seguro. Como dijo David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia de Dios está sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque tengamos problemas y dificultades, el bien y la misericordia de Dios está con nosotros. Pero Él dice, y termina el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, que un día, cuando nuestro corazón se detenga y demos nuestro último aliento aquí en la tierra, entonces estemos seguros que moraremos en la casa de Jehová por la eternidad. Eso nos enseña también nuestro Señor Jesucristo. En la cruz nos enseña a que nosotros tengamos seguridad, confianza, que cuando nuestro día llegue, también nosotros estar en la presencia de nuestro Dios. Estas son las palabras que Jesucristo exclamó estando en la cruz, estando en agonía, y que, hermanos, nos recuerda cuánto nos ama el Señor. Por eso, hermanos, les voy a invitar que inclinen su rostro para orar a nuestro Dios.
Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, le damos gracias porque hoy pudimos ver y pudimos entender, Señor, todo lo que usted pasó en esa cruz. Pero hoy le damos gracias porque no solamente podemos darnos cuenta de lo que usted dijo, sino nos damos cuenta y sabemos, Señor, y creemos que después de haber expirado, después de haber sido puesto en el sepulcro, al tercer día, como estaba escrito, usted resucitó y hoy vive y reina para siempre. Gracias, Señor, porque en los últimos momentos de su vida nos enseñó lo que es el perdón, nos enseñó lo que es la salvación, lo que es el amor. Nos enseñó, Señor, que a pesar de la angustia, usted nos amaba grandemente. También, Señor, le damos gracias porque en el sufrimiento que usted tuvo, después hubo gran gozo y hoy hay gozo en nuestros corazones porque un día estaremos con usted. Gracias, Señor, por esas palabras de triunfo cuando usted dijo: consumado es, he acabado lo que he venido a hacer. Padre, todo lo que me dijiste que hiciera lo hice, consumado es. Gracias, Señor, por esa victoria en la cruz y gracias, Señor, por la seguridad que hoy tenemos nosotros también, de que nuestra vida está en sus manos, que nuestra familia está en sus manos, que todo cuanto tenemos y somos, Señor, está en sus manos. Gracias le damos. Bendiga nuestra vida, Señor, bendiga nuestra alma, bendiga nuestro camino, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén.